nosotros necesitamos penetrar en el tejido vegetal y además no rescindir calidad de aplicación por las condiciones ambientales en las cuales estamos tratando. Por lo tanto, usamos Ligier Gras Bio como penetrante, humectante y también antievaporante, a razón de 100 centímetros cúbicos por hectárea. Llegó el momento que muchos estábamos esperando. Después de años de investigación y de trabajo colaborativo con toda la cadena productiva, Corteva presenta una nueva forma de hacer agricultura, donde aquello que necesitemos para poder vivir sea cada vez más abundante y más sostenible. Llegó Sistema Enlist, una red de soluciones para el campo, pensada para cuidar los cultivos, integrando nuevas tecnologías de manera consciente y sostenible, con la comunidad y el medio ambiente. Sistema Enlist. Llegamos a un mejor futuro. Hoy, como hace 50 años, todos los miércoles se juega el truco. Déjame correr esta como Párdova. Envido. No, no se quiere. Truco. ¿Qué tenés vos? Quiero. Sigue, Parda. Quiero retruco. ¿Te tenés fe? Quiero vale 4. ¿Esa que tenés vos? ¿Esa que me dijiste? Dale, mostrale. Que las grandes cosas no se corten. Prepara tus mezclas con Resospray Integrum. Permite aplicaciones sin corte de fases desde la primera hasta la última gota. Resospray Integrum. Mezclas sin cortes. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla técnica online de este ciclo que venimos llevando a cabo junto a la Facultad de Agronomía de la UBA hace ya 5 años. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la facultad, en nombre de toda Agroconsultas, por esta posibilidad de trabajo conjunto, que nos permite, por un lado, visibilizar el conocimiento que se genera en la facultad y en otras instituciones, y por otro lado, poner a disposición ese conocimiento de nuestros usuarios y nuestra audiencia, que son los que día a día tienen que tomar decisiones de manejo en el agro. Así que bueno, agradecemos a la facultad y esperamos que este ciclo esté siendo y sea de utilidad para todos ustedes. También quisiera agradecer a las empresas que nos acompañan hoy: Rizobacter, Enlist de Corteva, FMC y Ligier. A todos ellos, muchas gracias. Bueno, la charla de hoy está abocada al manejo de malezas, problema, puntualmente regras y nabo. Para ello contamos con un invitado externo especial, es Ramón Guigón. Ramón es ingeniero agrónomo y magíster de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur. Fue miembro de la Estación Experimental Bordenave del INTA y de la Chacra Barro. Actualmente se desempeña como consultor privado, especialista en el manejo de malezas. Así que le vamos a dar la bienvenida a Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Hola Renata, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Bueno, Ramón, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación de sumarte a este ciclo. Para nosotros es un gusto y seguro que vas a aportar mucho a la audiencia. Te robo un minutito, simplemente comentar a la audiencia que al finalizar la charla de Ramón vamos a contar con un espacio de consultas e intercambio al que podrán sumarse accediendo a un link que vamos a pegar debajo del reproductor en un comentario, y además van a tener a disposición un QR también en la pantalla para poder acceder. Mediante la herramienta Zoom vamos a acceder a este espacio de consultas con Ramón. Así que, bueno, Ramón, si te parece, todo tuyo. Bueno, gracias nuevamente y también agradecer a la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y Agroconsultas por este convenio, y me parece muy interesante este ciclo de charlas, y como decía Renata, hablar un poco de manejo, ¿no? Y en cuanto a las malezas, hace mucho tiempo que se habla de manejo y no tanto de control o matar, o sea,
esta gran problemática de la resistencia nos ha hecho repensar toda la cuestión de manejar y no pensar en matar, controlar, sino que un poco interactuar con estas plantas silvestres que son las que llamamos malezas, y no enloquecernos en el control total, sino tratar de empezar a convivir un poquito con estas plantas, buscando manejos sobre todo sustentables, ¿no? Así que eso va a ser un poquitito la cuestión de esta charla, y nos vamos a enfocar en dos malezas muy problemáticas en el sur de Buenos Aires principalmente, pero hoy en día ya son malezas de casi toda la región pampeana, como el ryegrass y el nabo, resistente a herbicidas. Hablando un poquitito del contexto actual de los sistemas, en general no vemos que se van simplificando, donde se ve escasa rotación de cultivo y sobre todo escasa de rotación de cultivos donde entra la ganadería, o sea, los sistemas mixtos, vemos que van desapareciendo, y sobre todo esos sistemas mixtos donde los lotes van entrando en ganadería rotándose con agricultura. Lo que hemos visto a través de relevamientos y visita a los productores en estos establecimientos donde hay ganadería rotando con agricultura, casi que no vemos problemas de resistencia, o si están, pasan casi desapercibidos en cuanto a la producción general de ese establecimiento. No, hemos descansado por mucho tiempo en el control solo con herbicidas, ¿no? y sobre todo con un herbicida, que es el glifosato, que si bien dio una ayuda y sigue dando una ayuda muy grande, esa presión de selección es la que va llevando a la aparición de biotipos con resistencia a herbicidas. También la subdosis de producto, y sobre todo en estos últimos tiempos donde los insumos empiezan a elevarse en su costo, el productor y también el asesor trata de usar una dosis que está un poco en el piso, o sea, la dosis mínima para lograr un control, y entonces ahí donde empiezan a aparecer esas subdosis, se empieza también a desarrollar biotipos, sobre todo con mecanismos de resistencia de tipo metabólico, que es lo que más estamos viendo en cuanto a las malezas como ryegrass o amaranthus en Argentina. También un alto número de aplicaciones con los mismos herbicidas, con los mismos sitios de acción, sigue generando una presión de selección sobre las malezas, y sobre todo con el tema de glifosato, o sea, casi que no podemos escapar a esos barbechos sin incluir al herbicida glifosato. Y se nos presentan desafíos, sobre todo cuando aumenta el precio del glifosato. Si sacamos el glifosato del sistema, ¿qué es lo que pasa? Y lo que estamos viendo que también los controles en general bajan mucho si sacamos al glifosato, inclusive sobre las malezas resistentes, donde el glifosato cumple también una función de penetración, de traslado de los otros herbicidas. Y además, saber que tenemos en los lotes, no tenemos una maleza o dos, sino que puede haber 10 hasta 15 malezas distintas, y el glifosato sigue controlando todas las otras malezas que no son resistentes. Esto es un mapa de la REM de los últimos datos en el 2021. Las malezas más importantes en Argentina en cuanto a superficie, ¿no? Son estas. Fíjense que la rama negra sigue siendo la que más superficie abarca, pero ya el yuyo colorado, el amaranthus, resistente a glifosato, ya está a la altura de la coniza, ¿no? Y esto está muy ligado también a los cultivos que más se siembran en la Argentina, como pueden ser el maíz, la soja, los cultivos de verano. Acá señalo con un círculo las dos malezas que vamos a hablar hoy, el Lolium, el ryegrass y los nabos, que en general han sido problema en cultivos de invierno principalmente. El ryegrass, pero también las crucíferas, son especies otoño, invierno, primaveral, entonces están muy ligadas a los cultivos de invierno, y por eso también en el sur, donde hay más siembra de cultivos de invierno, de trigo, de cebada, se desarrollan estas malezas resistentes. O sea, hay una relación en cuanto a la
siembras. Si sembramos más cultivos de verano, vamos a tener más problemas de malezas de verano, obviamente, y si sembramos más cultivos de invierno, van a aumentar las malezas de invierno. Pero fíjense que ryegrass y nabos ya sumando pueden estar casi en las 10 millones de hectáreas productivas en la Argentina. Se habla hace mucho tiempo de los sitios de acción de los herbicidas y de tratar de rotar un poco, y esas son las herramientas que tenemos en cuanto a la química, empezar a mezclar, empezar a rotar los modos de acción para engañar un poquito a estos biotipos que van desarrollando resistencia. Y saber que hay algunos grupos que han generado mayor casos de resistencia a nivel mundial, como son los inhibidores de ALS, y otros modos de acción han generado menos casos de resistencia, como pueden ser los PPO, las cloroacetamidas o los inhibidores de HPPD. En general las empresas están investigando mucho y desarrollando productos que están en estos tres grupos de acá abajo, que son los que menos resistencia han generado. Pero cuidado que si nos pasamos a esto solamente, la presión de selección empieza a cumplir una función importante y la naturaleza responde y van a aparecer los casos de resistencia, como ya estamos viendo con el tema de resistencia PPO, esta línea negra que ven acá. Ya vemos que empiezan a aparecer a nivel mundial muchos casos por el uso continuo, y en Argentina también estamos usando mucho eso. Mucho PPO va a aparecer y va a aumentar la problemática de resistencia. Hoy en día el desafío en el control químico de malezas está enfocado en algunos de estos puntos. Siempre buscamos obviamente eficacia en el control, y si los herbicidas no funcionan, vamos a cambiarlo, vamos a mezclarlo con algo, pero se busca alta eficacia. Hoy decía, recién hace un ratito, tratar de convivir, ¿no?, con alguna maleza. Entonces quizás la vara de ese control, que no esté en el 100%, pero podemos llegar a convivir si no perdemos rentabilidad, si no perdemos producción, convivir quizás con un 10% menos, con un 90% de control de las malezas, quizás podamos convivir. Obviamente depende de cada maleza y de la habilidad competitiva que tenga y la competencia que ejerza sobre los cultivos, ¿no? Los costos de los tratamientos, hoy se habla mucho y hay mucha consulta, porque el elevado costo de los insumos se nota a la hora de sacar un margen bruto. También el impacto ambiental resulta muy importante, y el uso de algunos índices, como el EIQ, por ejemplo. Y la verdad que ahí tenemos un desafío y también un compromiso con la producción, tratando de generar el menor impacto ambiental posible. También el carryover, que sería el daño a los cultivos a sembrar, y la resistencia a futuro a la hora de elegir un plan de manejo de herbicidas, tratar de no generar mayor problemática con la resistencia, o sea, no generar nuevos biotipos resistentes. O sea, cuando nos paramos en un lote, buscamos eficacia, buscamos bajo costo de los tratamientos, bajar el impacto ambiental, no generar un daño a los cultivos que vamos a sembrar, y tampoco no seguir generando nuevos problemas con resistencia a los herbicidas. Esto enmarcado en un gran compromiso que sería promover las buenas prácticas agrícolas también. El SENASA, el Ministerio de Agricultura y el INTA están comprometidos y promueven estas buenas prácticas, y creo que deberíamos ir también alineados todos por ese lado, cuidando la seguridad de las personas y de los alimentos, de los animales, el medio ambiente y la inocuidad, a eso quería ir, y seguridad alimentaria. O sea, tratar de utilizar herbicidas que estén dentro de un registro de uso, y también en un momento donde no puedan generar un daño o un efecto de residuos en grano que puedan generar un perjuicio a la seguridad alimentaria. Y no nos olvidemos que estamos produciendo alimento principalmente a la hora de hacer agricultura.
Ya entrando en las dos malezas que vamos a charlar, por un lado está el ryegrass, ya a esta altura del año, en mayo, y sobre todo, donde estamos nosotros en el sur de Buenos Aires, se ven estas manchones bien tupidos ya de ryegrass, porque es una maleza que comienza a emerger muy temprano, y en mayo, ahí lo pongo bien marcado, en general ya tenemos una gran cantidad de emergencias y tenemos esas alfombras que le decimos, esas canchitas de fútbol ya armadas por la cantidad de emergencias que hemos tenido. Esto puede ir variando, estos flujos van cambiando obviamente con las condiciones climáticas, pero el ryegrass tiene una baja dormición en su semilla y empiezan esas emergencias bien tempranas. Es una maleza bien otoñal y que no va a tener emergencia en primavera, verano. Puede tener alguna emergencia al inicio de la primavera, sobre todo si el otoño-invierno vino seco, esa semilla puede generar alguna emergencia más tardía, pero para el mes de septiembre prácticamente no vemos nacimientos de ryegrass, y esto va para toda la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos. Quería destacar este ensayo que se hizo en el INTA de Bordenave cuando yo estaba por allá con los ingenieros Viña y López, y ahí evaluamos la emergencia de ryegrass en un año particular, generando una remoción, o sea, una labranza otoñal. Lo traía a colación porque este año vemos bastante movimiento de suelo con labranzas. ¿Y qué pasa con el ryegrass? Fíjense que tenemos ese año particular, tuvimos emergencias bien tempranas, después generamos una labranza al inicio del otoño, y lo que vemos, y en el campo se ve generalmente eso, que después de una labranza se ve un flujo y una anticipación de la emergencia de ryegrass, y en cambio en directa sigue más planchado. O sea, la remoción activa nuevos nacimientos, despierta más semillas, saca semilla de abajo, y lo que vemos que después de una labranza se ve un flujo de emergencia bien puntual después de generar ese movimiento de suelo. Esto puede servir como una estrategia de manejo. Si anticipamos una labranza temprano, podemos tener un flujo anticipado y atacar esa gran emergencia de esta maleza, ¿no? Pero por otro lado, cuidado con el tema labranza, y cuidemos también el suelo. Pero quería traerlo a colación porque vemos bastante movimiento de suelo. El control de ryegrass en el barbecho está muy enfocado, ryegrass resistente a glifosato, a un herbicida que es el cletodin, un graminicida que a nivel mundial es el producto que se está utilizando. Lo que vemos en nuestros biotipos en el sur de Buenos Aires es que el glifosato todavía sigue cumpliendo una función importante en la mezcla con el cletodin. O sea, la mezcla de glifosato con cletodin es lo que generalmente se está usando para el control de ryegrass, y cletodin necesita de algún coadyuvante. Entonces este ensayo que le voy a mostrar ahora es con coadyuvante, algún producto que tenga aceite metilado para favorecer la penetración. Entonces acá utilizamos estos productos con agua blanda y con agua dura para ver el efecto también de la calidad del agua. Eso puede cumplir una función negativa si tenemos agua con dureza. Esto era agua con más de 500 partes por millón de calcio y magnesio, y el agua blanda utilizamos un agua de 100 partes por millón. Lo que vimos primero en el control inicial, hay una diferencia en cuanto al control si usamos un agua dura versus un agua blanda. El agua blanda siempre tiene mejores resultados en la velocidad de control, y por otro lado, en el control final, fíjense, algunos coadyuvantes, primero que el control final fue menor con el agua dura que con el agua blanda, pero algunos coadyuvantes favorecieron el control utilizando agua dura, agregando coadyuvantes, sobre todo este producto, el A35T Gold o el Breakthrough MSO+, que favorecieron la mezcla y la homogeneidad en la mezcla. Lo que veíamos en las botellas que usamos para aplicar es que el agua dura empezaba a verse una turbidez y una separación de los productos, y con estos
coadyuvantes cumplieron una función también de compatibilizar esa mezcla y de homogeneizar la mezcla de glifosato con cletodin en un agua dura. O sea que glifosato con cletodin, algún coadyuvante que favorezca la penetración, sobre todo en mezclas con aceite metilado, es la clave para el control en el barbecho inicial. Por otro lado, se consulta mucho qué pasa cuando mezclamos cletodin con 2,4-D. Hemos estado trabajando bastante en este asunto y lo que hemos visto es que las formulaciones de 2,4-D cumplen una función muy importante, y las microemulsiones de 2,4-D son las que menos antagonizan al cletodin. El éster etilexílico también tiene una baja antagonismo, y las sales de 2,4-D por ahí son las que vemos que tienen, por un lado, que son más lentos los controles, y también que tenemos algún rebrote porque hay un antagonismo en la penetración de la planta cuando compiten el cletodin y la sal de 2,4-D. Microemulsiones, lo que venimos viendo que son las mejores formulaciones cuando empezamos a mezclar, y todas las empresas también están trabajando mucho con microemulsiones en cuanto a la formulación. Voy a mostrar bastantes ensayos de lo que hemos hecho el año pasado, sobre todo porque siempre hay mucha gente que está en las reuniones y para no aburrir, así que la idea es mostrar algunos ensayos nuevos. Este ensayo lo hicimos el año pasado, donde también mezclábamos glifosato y cletodin y evaluábamos un herbicida que es el Effectux, que es una mezcla de 2,4-D con dicamba, los dos microemulsionados. El Sion es un alcohol etoxilado, es el coadyuvante de Spidagro, y el Effectux es esta mezcla de dos hormonales que las usamos para controlar ryegrass con hoja ancha, de ahí viene el asunto, donde hay rama negra o donde hay algún nabo, por ejemplo. El productor trata de mezclar y aplicar todo en el mismo tanque. Lo que vimos que tampoco Effectux, al estar principalmente microemulsionado, y la microemulsión es en base a aceite, no bajó la eficacia del cletodin, inclusive vimos un poquitito más de control. La conclusión fue que el herbicida cumplió la función de coadyuvante, y ayudó a la penetración del cletodin sobre ese ryegrass que estaba en pleno macollaje. O sea que el tema formulación, microemulsión, me parece muy interesante a la hora de mezclar. Por otro lado, hicimos otro ensayo el año pasado también para ver mezclas con PPO. Acá están las marcas comerciales, porque también hay que hablar de marcas, a veces se discute eso, pero cada marca tiene su formulación, sus aditivos en la mezcla, entonces no todos los herbicidas son iguales, por más que sean el mismo activo, ¿no? Lo que vimos acá, un control interesante con la mezcla de HIT, Ramex Elite es el 2,4-D microemulsión, y Apophis es cletodin. Vimos que esta mezcla no bajó la eficacia de cletodin en el ryegrass. Después les voy a mostrar porque en el ensayo estaba tanto ryegrass como nabo, y van a ver también los controles de nabo. Pero tampoco vimos que baje mucho la eficacia con todos los otros tratamientos, con el Stager, tampoco con Stager más Ramex. El Ramex, que es el 2,4-D microemulsión, tampoco vimos, y lo que vimos sí es un pequeño antagonismo o control más lento con la sal colina del Enlist más el cletodin, el Select, pero después al final llegó al 90% de control en los 30 días, lo que vimos que fue significativamente más lento el control cuando mezclamos sales de 2,4-D y cletodin. Cuando el ryegrass ya se nos pasa un poco de tamaño, y eso suele pasar, o muchos productores lo dejan, también eso es una estrategia de manejo, dejar venir el ryegrass, y con su gran competencia no viene otra maleza, y si vamos a un cultivo de gruesa más tarde, esperar un poco y hacer el control más adelante. Pero cuando nos pasamos de los 10 macollos más o menos, entre 8 y 10 macollos, ya el ryegrass también empieza a mostrar alguna tolerancia a los graminicidas, y la respuesta al doble golpe ahí es muy buena y logramos el control total. El doble golpe con paraquat o con glufosinato de amonio separado de la primera aplicación unos 10-15 días en invierno funciona muy bien. Y acá vemos en este ensayo que tiene varios años, cuando usamos cletodin o aloxifop
los graminicidas solo sin el glifosato. Fíjense que los controles primero que son muy lentos, a los 30 días el control era muy bajo, y también el control final no es bueno. Por eso hoy decía que sobre nuestros ryegrasses del sur el agregado de glifosato sigue ayudando mucho. Estos trabajos que muestro acá los venimos haciendo con el doctor Giannicari hace varios años, junto con la HRAC Argentina, evaluando distintos biotipos. Y lo que vemos en general es que empieza a aparecer mucho problema de resistencia a los graminicidas que se usan en trigo o en cebada, sobre todo en estos biotipos del sur, donde han tenido presión de selección con pinoxadén, con iodosulfurón, mesosulfurón o con piroxulan. Ya vemos alrededor de un 30-40% de las poblaciones tienen casi 0, de 20 a 0 control, o sea, casi 0 control, y el manejo a futuro viene por el lado de los preemergentes, donde tenemos muy buen control, y sobre todo preemergentes de uso en trigo o en cebada. Entonces acá también les muestro un ensayo. El piroxasulfone ya tiene varios años de registro, piroxasulfone para trigo en la presiembra, y también en este ensayo lo que queríamos ver el agregado terbutilacina, otro producto inhibidor de fotosistema 2 que también tiene registro en trigo. Vemos que el control no es total, o no llega a los controles que pueden ser el piroxasulfone, pero tiene también un efecto y puede ser interesante empezar a mezclar, y por ahí viene el manejo del control, mezcla de productos, mezcla de residuales, y por ejemplo terbutilacina más piroxasulfone, o algún otro producto, o más flumoxacin, nos pueden dar una mano interesante en el manejo del ryegrass, y sobre todo pensando en los cultivos de trigo, porque es una maleza, como les decía, principalmente de cultivos invernales. Este tipo de tablitas es interesante y las estamos trabajando mucho con los asesores, evaluando el costo de los productos, y también empezando a evaluar el impacto ambiental, en este caso en cuanto al EIQ. Sería interesante que a la hora de elegir una estrategia no solo pensemos en los costos y la eficacia, sino también en el impacto ambiental. Este ensayo que les muestro ahora lo hicimos hace unos años, pensando en un barbecho a gruesa, y acá lo que hacíamos era los graminicidas. Se hicieron 3 ensayos, todos en la zona de Coronel Dorrego, 3 ensayos, 3 sitios donde hacíamos el glifosato con los graminicidas, hacíamos un doble golpe con paraquat con glufosinato de amonio, y lo interesante del ensayo es que metíamos el piroxasulfone, 160 gramos, en un barbecho a gruesa, junto con el paraquat o junto con el glufosinato de amonio como doble golpe, y lo que veíamos ahí, que el control era total, y en este caso pero se aplicaron todos más o menos a la misma fecha, entre mediados y fines de mayo, y llegábamos con un control total sobre todo el ryegrass, o sea, 2 aplicaciones, el glifosato, el graminicida, y un desecante a los 10 días en mezcla con el residual. Acá hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, que la compatibilidad de piroxasulfone con paraquat no es muy buena, ahí hay que ayudar, el orden de mezcla es muy importante, agregar el piroxasulfone primero, despacio, con mucha agua, algún agente dispersable, algún compatibilizante puede ayudar, y lo que veíamos que con la mezcla con glufosinato había mucho menos antagonismo, mucha más compatibilidad de glufosinato de amonio con piroxasulfone. Este tipo de manejo se está haciendo hoy en día, y no solo para los barbechos a gruesa, sino también en los barbechos cortos a fina. Lo único que la dosis de piroxasulfone debería bajar a 120 si vamos a sembrar un trigo. Efecto de los cultivos de cobertura sobre el ryegrass. El ryegrass es una maleza que tiene su habilidad competitiva, que tolera el sombreado, no es lo mismo que una coniza, pero lo que hemos visto que en este ensayo bajan la cantidad de plantas que tenemos, por un lado, eran franjas con cebada más vicia, que fue el mejor cultivo de cobertura que vimos en este ensayo, versus sin cultivo de cobertura la cantidad de planta que teníamos en un cuarto de metro cuadrado en pleno invierno.
O sea, tenemos menos plantas y por otro lado, esa menor cantidad de plantas y menor densidad, que va a tener menor consumo de agua y de nutrientes, lo que vimos es que el control, al final del ensayo hicimos cruzado tratamientos químicos y vimos sobre todo con un herbicida como el aloxifop, que depende mucho del tamaño de la maleza, sin cultivo de cobertura, este era el control del ryegrass, pero con cultivo de cobertura llegábamos casi al 90% de control. Y esto lo quería traer también para pensar un poquitito sobre todas las malezas y saber que una planta que está en competencia con un cultivo de cobertura después va a ser más sensible al control, porque es una planta que está buscando la luz, una planta más débil, más chica, hay menos planta también, menos densidad, entonces acá combinamos cultivo de cobertura con herbicidas y los controles siempre van a ser mejores. Por otro lado están los nabos, las crucíferas, que hoy en día han aumentado mucho, y sobre todo, a donde vamos a poner el foco es en la brasica rapa, en el nabo, o como se llama también aquí, la nabolsa, porque esto viene de una colza RR asilvestrada, hibridizada con brasicas también nativas, y es hoy en día la maleza de mayor frecuencia, digamos, o constancia dentro de los cultivos de invierno, inclusive con mayor presencia que el ryegrass que veníamos hablando hoy en día. Pero también en Buenos Aires tenemos Irfeldiencana con resistencia también múltiples a ALS, a 2,4-D, el Nabón también con resistencia principalmente a las ALS, y en general las crucíferas han sido históricamente malezas muy importantes para los cultivos y fundamentalmente para los cultivos de invierno. Lo que hemos visto en nabo, en Brasica rapa, que tiene un patrón de emergencia muy extendido, y a diferencia del ryegrass, seguimos teniendo emergencias en primavera, inclusive en verano, entonces una maleza que tiene competencia con los cultivos de invierno, como también con los cultivos de verano. De todas maneras, los flujos o los picos de emergencia más importantes están en el otoño más que en la primavera-verano. Esto le da también la chance, al estar en cultivo de invierno como de verano, de estar presente en las cosechas, y la cosechadora hoy en día es el agente dispersante número 1, entonces tiene esa doble capacidad de dispersión por cosechadora en cosecha de fina como de gruesa. Algún ensayo del año pasado, este era el mismo resultado que les mostraba para ryegrass, donde también estaba brasica, nabo, y esa mezcla de HIT con 2,4-D microemulsión, que no afectaba al cletodín, a la apophis, también mostró los mejores resultados de control en cuanto a la nabolsa. Por otro lado, herbicidas residuales para introducir en ese barbecho a gruesa. Vemos que está biciclopirone hoy en día con un registro para barbecho a soja, 120 días antes de la siembra, y vimos buenos resultados del año pasado de esa mezcla que se registró de medio litro de biciclopirone más medio kilo de atracina al 90%, mezclamos todo con glifosato y 2,4-D, en un barbecho anticipado, bien temprano, con la brasica que tenía rosetitas de no más de 5 centímetros de diámetro, y vimos por un lado muy buen control inicial, pero también buena residualidad y superior a la atracina, que es uno de los herbicidas que más se usa en ese posicionamiento de barbecho largo. Mesulfurón, que fue un herbicida que se usó mucho tiempo, hoy en día demuestra una alta resistencia también a la brasica, como les decía, tiene resistencia múltiple a glifosato, a ALS y a 2,4-D, avanzando en este caso. Tuvimos control inicial, pero no tiene residualidad ese tratamiento, pero en general se ven en la región que los biotipos demuestran alrededor de 20-30% de resistencia dentro de la población. O sea, ves plantas muertas y vivas al 2,4-D, y alrededor de un 20 o 30% de las plantas están demostrando de los individuos resistencia a 2,4-D
y es algo que sigue avanzando. Por eso las mezclas es muy importante para que no siga avanzando la resistencia múltiple. Otros herbicidas residuales, como la fluorocloridona, se están utilizando mucho, tanto en los barbechos largos como en la presiembra de fina. Hay que pensar un poco también en rotar a ese producto para que no aparezcan casos de resistencia. Fluomoxacin, diflufenican, metribuzin, son algunos de los productos que se están utilizando, y empezar, como decía, para regras en mezclas de residuales para no favorecer el aumento de los casos de resistencia. Acá les muestro un ensayo donde se está planteando hoy en día también aplicar dos de residuales antes de la siembra de trigo, una especie de overlapping de aplicar un residual y después otro antes que termine la residualidad del anterior. En este caso era trifluralina más oxalis de fluomoxacin, y eso era 30 días antes de la siembra. Y en preemergencia, solapar los residuales con Terbu-3, con la terbutrina, más Rainbow, más fluorocloridona, para encadenar esa residualidad de herbicida. Esto se está haciendo a nivel de campo también, y sobre todo en lotes donde tienen muy alta densidad de semillas de sus bancos, se están empezando a utilizar ya dos residuales para ir atacando el problema y ir sacando esa competencia temprana que hace la anabolsa, el nabo sobre los cereales de invierno. Después se terminaba el control con un post-emergente con la fluorocloridona. Pero era para poner sobre la mesa el overlapping, o sea, aplicar dos residuales sobre el barbecho y la pre-siembra o preemergencia de trigo. También las mezclas, como decía recién, la terbutilacina tiene registro, y ahí tenemos algo que vamos a tener un permiso o la posibilidad de utilizar un producto que está registrado y empezar a mezclarlo con fluorocloridona. El año pasado nos funcionó muy bien el diflufenican, pero fue un año también, un otoño-invierno bastante seco, no tuvimos altas lluvias, y funcionó bien. Acá están los cuadritos que les decía, también empezar a evaluar un poco los costos, el EIQ, hay algunos de los productos que se están utilizando hoy en día pensando en el control de nabo, tanto pre como post-emergente en trigo. Tenemos muchas alternativas hoy en día, con distintos sitios de acción que son los que están ahí. El mesotrione se está evaluando fuertemente, pero todavía no tiene registro en trigo. Y post-emergente también tenemos bastantes herbicidas para ir rotando. Hay que pensar una estrategia pensando en no repetir el sitio de acción, en post-emergencia tratar de introducir uno de los hormonales, o 2,4-D-MSPA, que son los que tienen eficacia sobre crucífera, y mezclarlo con algún PPO, con algún inhibidor de fotosistema 2 o con algún inhibidor de la PDS, pero si metimos el diflufenican o la fluorocloridona, que tienen una buena residualidad, si lo metimos en pre, tratar de no repetirlos en post-emergencia, ¿no es cierto? Hay que pensar un poquitito en los modos de acción que estamos utilizando. Y como dije anteriormente, brassica también es maleza en cultivos de verano, y en soja, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de utilizar algún producto, y en este caso era una situación particular de rastrojo de maíz con mucha cobertura, y se sembró soja, y aquí vimos muy bien al Bundari, que tiene metribuzin, y el metribuzin tiene una alta solubilidad, y por eso no tuvimos problema de retención en rastrojo, tuvimos poca lluvia también, y fue el mejor resultado que tuvimos sobre ese ensayo en particular en soja. Pero tenemos fluomoxacin o diflufenican, son productos que también van a tener efecto de control, o el mismo fomesafen, pensándolo como preemergente. Pero fomesafen sabemos que tiene la posibilidad de aplicarse en post-emergencia de la soja, entonces lo dejaría ese producto más como post, y en pre pensar en otro sitio de acción y en otro herbicida para no repetir modo de acción. Y como dije hoy, PPO, cuidado, porque la resistencia
viene avanzando fuertemente. Vimos buenos controles con el Flexstar, que es el coformulado de glifosato con Fomesafen, y también con Dacen Plus, que es Venazolin con Fomesafen, o sea, el que está trabajando ahí en post-emergencia es básicamente Fomesafen para el control de una bolsa de brassica en post-emergencia de soja. Y en maíz tenemos también distintas alternativas. Por un lado está el FIRS o el Acuron Gold, o sea, acá está el piroxasulfone en el FIRS con el flumoxacin, y el Acuron Gold está el biciclopirone, que hoy lo mostramos como barbecho largo, pero el registro principal es en maíz. Vimos buenos controles y después vimos una estrategia interesante, que es aplicar un pre y después terminar el control con el post, y sobre todo metiendo distintos modos de acción. En cuanto al Gemitop, que es el flumoxacin, más S-metolacloro en pre, y terminar el control en post-emergencia, por ejemplo, con Brucia, que es un HPPD, más la atracina. También hemos hecho bastantes ensayos en post-emergencia, y hoy les nombré de pasada el mesotrione, en este caso la marca Calisto, que sabemos que tiene buena eficacia en brassica, en una bolsa. Siempre estos HPPD, mezclarlos con atracina cuando van en post-emergencia de maíz. O sea, hay distintas alternativas también para el control de nabo en soja y también en maíz. Y ya para terminar, para que no se nos haga tan tarde, y después quedamos dispuestos a las preguntas, concluir que el manejo de maleza debería ser lote a lote, y cada situación es particular. Por eso tenemos que diagnosticar bien, que haya un profesional, un ingeniero agrónomo a cargo del manejo de las malezas de ese lote, y sobre todo, si se van a aplicar fitosanitarios, pensar bien y elegir una buena estrategia particular para esa problemática. Y termino con esta frase de Einstein: si busca resultados distintos, obviamente no haga siempre lo mismo. Y en maleza estamos viendo eso, porque hacemos siempre lo mismo, y año tras año aparecen cada vez más biotipos con resistencia a los herbicidas. Muchas gracias, y quedo para las preguntas. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Muy claro, muchos conceptos creo que han sido de utilidad para todos los que nos están acompañando. Así que, bueno, si te parece, invitamos a la audiencia a sumarse al espacio de consultas. Vamos a tener una breve tanda publicitaria, y después van a ver en pantalla un QR y un link. Debajo en los comentarios también les vamos a pegar el link para que puedan conectarse mediante la herramienta Zoom al espacio de consultas con Ramón. Así que bueno, les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos, y a la Facultad de Agronomía de la UBA. Antes de ir al espacio de consultas, reitero nuestro agradecimiento a las empresas que nos acompañan hoy: Rizobacter, Enlist de Corteva, FMC y Ligier. Nosotros necesitamos penetrar en el tejido vegetal y además no rescindir calidad de aplicación por las condiciones ambientales en las cuales estamos tratando. Por lo tanto, usamos Ligier Gras Bio como penetrante, humectante y también antievaporante, a razón de 100 centímetros cúbicos por hectárea. Llegó el momento que muchos estábamos esperando. Después de años de investigación y de trabajo colaborativo con toda la cadena productiva, Corteva presenta una nueva forma de hacer agricultura, donde aquello que necesitemos para poder vivir sea cada vez más abundante y más sostenible. Llegó Sistema Enlist, una red de soluciones para el campo, pensada para cuidar los cultivos, integrando nuevas tecnologías de manera consciente y sostenible, con la comunidad y el medio ambiente. Sistema Enlist. Llegamos a un mejor futuro. Hoy, como hace 50 años, todos los miércoles se juega el truco. Déjame correcta, como Párdova. Envido. No, no se quiere. Truco. ¿Qué tenés vos? Quiero.
Sigue, parda. Quiero retruco. ¿Te tenés fe? Quiero vale 4. ¿Esa que tenemos? ¿Esa que me dijiste? Dale, mostrale. Que las grandes cosas no se corten. Prepara tus mezclas con Resospray Integrum. Permite aplicaciones sin corte de fases desde la primera hasta la última gota. Resospray Integrum. Mezclas sin cortes.